conociendo mi iglesia. Recuerde, conociendo mi iglesia o conociéndome yo como iglesia. 1 Corintios 1:2 y 2 Corintios 1:1. Y quiero que lo leamos tal como lo tenemos aquí. No lo lea en su Biblia porque se me va a perder. Leamos como lo tenemos acá. Diga conmigo, somos la iglesia de Dios. Nuestro nombre como denominación aparece escrito en la Biblia y enfoca la naturaleza y el ideal perfecto para ser un pueblo con normas morales de calidad. Espero que así como el nombre de la iglesia aparece en la Biblia, también el nombre suyo y el mío aparezca en el cielo. Y espero que así desee usted no solamente tener un nombre aquí en la tierra, sino también un nombre allá en el cielo, que es lo más importante. Los miembros de la iglesia, léalo conmigo por favor. Los miembros de la iglesia somos santificados en Cristo. Somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted toma la Biblia, esas palabras las va a encontrar allí, en la Biblia, así como las está leyendo aquí. El caso es que acá lo estamos aplicando en primera persona. Estamos pensando, yo soy de ese pueblo del que se habla allí, porque me incluye la palabra los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Así que no solo los hermanos de Corinto invocaban el nombre de Dios a quien Pablo escribió. También los hermanos desde esta parte de la tierra invocan el nombre del Señor. Así que estamos encerrados o cubiertos con esa declaración. Somos la iglesia de Dios, con el nombre escrito en la Biblia, y espero que el nombre de cada uno como iglesia del Señor esté inscrito allá en el libro de los cielos. Y cuando ya se pase lista, amén, y cuando ya se pase lista, amén, a mi nombre yo feliz quiero responder. Espero que así sea, que así usted lo desee. Bueno, haga estas declaraciones conmigo porque son necesarias. Estamos tomando hincapié en esto porque es necesario. Esta obra no es de los hombres, es de Dios, porque en el correr de los años ha prevalecido y prevalecerá aún durante el tiempo de la gracia. Amén. Esta obra tiene 80 años a título local, tiene 90 años a título nacional y tiene 138 años a título internacional. Eso quiere decir que esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios. Ha prevalecido en el correr de los años y prevalecerá entre tanto Cristo no haya venido. Espero que cada uno de nosotros nos sintamos comprometidos con nosotros mismos, porque somos la iglesia, a prevalecer en medio de las tormentas. ¿De acuerdo? Pase lo que pase. Llueve, truene, relampaguee. Nosotros vamos a estar de pie porque somos la iglesia del Señor. La prevalencia de la iglesia de Dios en línea de tiempo ha sido posible gracias a su unidad a pesar de la diversidad. La prevalencia de la iglesia de Dios o la iglesia del Señor, por así decirlo, desde el principio, hablando de allá por el siglo I, a mitad del siglo I, se estableció la iglesia del Señor, la iglesia que nace con los apóstoles. ¿Alguien ha oído de eso? Aquella iglesia en la que se derramó el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Alguien ha leído sobre eso? Bueno, esa iglesia tenía una promesa. Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia. Usa la palabra edificaré mi iglesia. Como diciendo, estaré siempre edificando mi iglesia. Y las puertas de la muerte, o sea, la misma muerte, aunque se levante contra la iglesia, no la podrá vencer. Porque la iglesia va a tener una propiedad de eternidad en el corazón de Dios. Así que esta obra no es de los hombres. En el correr del tiempo ha prevalecido. Y aunque en la iglesia de Dios hay una diversidad, como lo es en el mundo entero, les aseguro que la unidad ha permitido que la iglesia se mantenga. Si yo les pregunto esta noche cómo quieren que pintemos el templo, les aseguro que amanecemos y no nos ponemos de acuerdo. A algunos de ustedes no les gusta el color que tenemos.
Algunos dicen, a mí me encanta, pero algunos dicen, no, me gusta mucho. Y algunos poco y algunos nada. Si nos queremos poner de acuerdo, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Y eso es razonable. Entonces, que la iglesia exista, a pesar de ese problema social que tenemos nosotros, en el que cada uno quiere que salga a lucir la flor que él pintó, en este mundo tan feo en el que vivimos como sociedad, gracias a Dios hemos prevalecido siendo iglesia, a pesar de esas diferencias. Y quiero decirles una cosa, los pastores no nos parecemos unos con los otros. Unos enseñan que la mesa se pone para allá y otros enseñan que la mesa se pone para allá. Y un grupo aprende que la mesa se pone para allá y otro grupo aprende que la mesa se pone para allá y después dice, pues si no la ponen como el pastor anterior puso, me voy de la iglesia. Díganme ustedes si no pasa eso. Que como los pastores no somos iguales y han sido 16 formas que la iglesia ha oído las cosas, entonces la gente ya no le atina. Tenemos entonces que entender que el único que nos puede mantener unidos se llama Espíritu de Dios. El único que nos ha mantenido unidos a pesar de ese montón de diferencias es Dios. Así que este trabajo no es de los hombres. Bueno, ahí tenemos algunas cositas que tienen que ver con la historia o con la línea de tiempo. Ahí aparece en el 50 aproximadamente de nuestra era, aparece la iglesia, y luego 1886, luego 1934 y luego 1944. Eso da a entender cómo la iglesia se ha mantenido unida a pesar de la diversidad. Gracias a Dios por eso. La iglesia de Dios tiene una estructura que le permite ser una organización saludable. Organización saludable, una estructura, una trama que le permite ser una organización saludable. Ya explicaba eso antes, qué significa organización. Ya lo habíamos dicho, qué significa organización. Entonces no tenemos problema hoy, porque ya sabemos qué significa. Lo que tenemos que pensar entonces es la palabra saludable. Si no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, si no tenemos al autor de la iglesia con nosotros, no podemos ser una sociedad saludable. Porque ya les dije antes, tenemos diversidad de formas de entender las cosas. Si yo les preguntara qué significa bonito, lindo, precioso, chulo, hermoso, ¿qué me dirían ustedes? ¿Significa lo mismo? ¿Qué piensa? No. Va al diccionario y le dice otra cosa. Cada palabra tiene un significado diferente y nosotros decimos, no, son sinónimos. Bueno, vamos a ponernos a discutir y vamos a amanecer discutiendo y no vamos a llegar a una buena conclusión. Pero Dios ha estado con la iglesia y la iglesia sigue a pesar de todo. Por eso tenemos que pensar que somos una organización de orden saludable. No me va a decir usted alguna cosa que tenga que ver con que no conozco la congregación, porque donde quiera que hay gente los problemas son los mismos. Así que no podemos pensar que allá es allá, allá es allá. No, donde quiera que hay dos personas, de dos en adelante ya tenemos problemas para tratarnos. Y tenemos que respetarnos mutuamente para que las cosas funcionen bien. Y para no pelear con usted, pues estoy más de acuerdo con lo que usted dice, y aunque vaya torcido, para que las cosas vayan bien. No pasa muchas veces eso. Por no entrar en discusión, vaya pues, yo no voy a pelear. Y así muchas veces como sociedad. Por eso, volvemos a repetir, la iglesia ha funcionado bien gracias a ¿qué? A que el Señor ha estado con ella. En la diversidad le ha permitido ser la lámpara encendida en medio de una generación, más otra generación, más otra generación. Y la iglesia ha logrado llevar muchas almas al cielo por el mensaje que predica, gracias a que es una organización saludable, a pesar de la diversidad. Debemos admitir que la iglesia de Dios es una institución reconocida en el ámbito religioso y también jurídico, como una denominación con fines del ejercicio del culto. De esta manera es una organización, y quiero que lo repita conmigo, la iglesia es una organización cuyo enfoque es la salvación de los perdidos en todas las naciones, etnias, culturas, idiomas y todo lo que tiene que ver con la sociedad. Es una organización que puede penetrar a cualquier cultura, puede entrar, esto se llama interculturalizar,
o sea, entrar a la cultura o hacer que la cultura entre a mí para que yo pueda hacer de esa cultura algo que tenga el conocimiento del Evangelio. Hoy hablábamos con alguien y estaba mencionando que un niño que todavía no distingue las cosas correctas entre lo sagrado y lo profano, el niño cuando se trata de cantar al Señor demuestra que el canto para el Señor es diferente al canto para el mundo. Un niño entendiendo ese asunto, en este caso tiene que ver Dios. Y si hablamos de las etnias, de las culturas, los conjuntos de personas de distintos lugares, vamos a encontrar que hay cosas que se practican aún en nuestras casas que no tienen que ver nada con lo sagrado. Sin embargo, son culturas. El Evangelio entra a esa cultura y transforma. Gracias al Señor por eso. Tenemos que entender que lo que se llama una sociedad va a tener diferencias. El Evangelio hace la diferencia. Aunque tengamos altas diferencias estructurales concernientes a la problemática derivada de la complejidad social y todo en lo que en alguna manera pudiera representar el ambiente geopolítico. Y aquí tendríamos que pensar que como iglesia estamos en toda la tierra, esto puede representar un problema serio. Se puede armonizar organizacionalmente como iglesia, por lo menos la iglesia es intercultural y es transcultural. ¿Qué quiere decir eso? Que supera los límites geográficos, geopolíticos y poblacionales. La iglesia está por encima de cualquier trama que tenga que ver con organizaciones de la humanidad. ¿Cómo funciona esto? Pues hay que preguntarle al Señor, porque Él sabe cómo es que funciona. Nosotros sabemos que estamos constituidos como iglesia gracias a la intervención del Señor. Diga conmigo, el dueño de la obra está con la obra y está en la obra para dirigirla, para pastorearla, para sostenerla, para mantenerla, para sustentarla. Y si la iglesia existe, es porque es la misma obra de Dios que Él sostiene con sus propias manos. Nosotros con todo el montón de diferencias podemos mantenernos de pie gracias a que Él interviene. Así que mis hermanos amados, si hablamos por ejemplo, solo en Guatemala tenemos una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven los pueblos indígenas maya y todo lo que se pueda pensar de los mayas, que no es una sola familia. Hay distintas ramas que tienen que ver con los mayas, luego los xincas, los garífunas y también los que se consideran del otro lado del mar, los ladinos. Que a veces hacemos de menos a los que son indígenas y somos del otro lado de la posita esa, y solo por ser del otro lado de la posita ya creemos que somos más importantes, solo porque el apellido es diferente ya queremos hacernos más grandes que otros. En Guatemala tenemos 4 líneas y gracias a Dios esas 4 líneas pueden convivir juntas siendo iglesia. Hermanos amados, la mezcla de culturas tiene serias dificultades, ya que los pueblos, especialmente los que no son reconocidos, o sea, los que no son reconocidos como ladinos, o sea, los no ladinos, sufren una situación de desigualdad y exclusión a consecuencia del racismo blanco o alguna casta predominante. Esto tiene que ver con la discriminación cultural. Les voy a decir con confianza, con el respeto que todos nos merecemos, pero algunas veces cuando creemos que las cosas no van de acuerdo a nuestro gusto, decimos, ¿y qué cree ese? Y luego mencionamos despectivamente el ramo al que pertenece o en cuanto a su etnia o cultura. He escuchado a algunos decir, yo no quisiera mezclarme con, y se refiere despectivamente a cualquier rama que tenga que ver con cultura maya. ¿Y sabe qué pasa? La iglesia permite que, sin importar raza, color, idioma, cultura, lengua, que la iglesia pueda cohabitar junta. Y desde aquí podamos elevar una alabanza al Señor sin importar cuál sea nuestra etnia. La iglesia puede unir a todos los grupos. Y qué interesante eso. Diga conmigo, bendito sea el Señor. Porque en la iglesia
podemos convivir y comparecer todas las etnias y todas las culturas habidas y por haber. Porque eso es lo que hace el Señor, unirnos. Alabo al Señor entonces porque Él nos une como iglesia. Yo quiero decir, mis hermanos, que la iglesia ha subsistido a pesar de estas grandes dificultades. Y espero que esté hablando con un pueblo que sabe lo que estoy diciendo, cuando pensamos en esas grandes dificultades que tienen nuestras culturas. Sin embargo, el Evangelio ha favorecido para que con la presencia de la iglesia, y yo quiero alabar al Señor por eso, con la presencia de la iglesia como un ente socio-religioso, podemos, desde ese ámbito sagrado o espiritual, se genera un espíritu de unidad que ayuda a alejar todo espíritu de discriminación. Yo quiero que grite conmigo esta palabra. El Evangelio ha favorecido para que la presencia de la iglesia como un ente socio-religioso genere un espíritu de unidad que ayude a alejar todo espíritu de discriminación. Si hay discriminación en la iglesia, puede ser que no sea iglesia ahí. Lo puede decir conmigo con confianza. Si hay discriminación en la iglesia, puede ser que ese sea un grupo social, pero no iglesia. Porque la iglesia no permite diferencias. Puede ser que el labio mío sea bien grueso y el suyo sea bien delgado. En Cristo somos una cosa y somos tan bonitos para el Señor. Para Él no hay diferencia sin un color de cabello y el otro. Pelón o peludo puede ser, no importa. Él ama a ambos. Y los bendice y los usa como Él quiere porque son sus escogidos. Así que no se permite. Yo bendigo al Señor por la iglesia. Diga conmigo, bendito sea el Señor por nosotros, la iglesia. Porque a través de la iglesia permite la unidad que echa al infierno todo espíritu de discriminación. Amén. No importa que el apellido cueste decirlo, pero somos los escogidos del Señor. Y los apellidos después de la puerta del templo no tienen entrada, porque los apellidos lo que hacen únicamente es separarnos. Aquí entramos todos los lavados con la sangre de Cristo y una vez estamos aquí, somos la misma cosa para la gloria del Señor. Y diga conmigo, la iglesia ha logrado que la iglesia reciba a la gente sin importar su cultura, sin importar su etnia, sin importar su color. Y dije la iglesia 2 veces porque a veces como casa nos diferenciamos como una casa y como familia, como una iglesia, permitimos que a esta casa, que es la iglesia como nosotros le llamamos, entre quien quiera entrar. Bendito sea el Señor por la iglesia, porque da esa oportunidad. Y benditos los que han encontrado en la iglesia una familia. Hay gente que dice, no me quisiera ir de la casa, porque al llegar a mi casa parece un infierno, pero aquí la gente me ve de otro modo. Así que bendigo al Señor por los hermanos que hacen sentir bien a otros. Y si usted es ese que hace sentir bien a otro, levante su mano y bendiga al Señor. Diga, bendito sea el Señor, porque yo puedo hacer sentir bien a otros, aunque no se parezcan conmigo. Somos los mismos. Eso lo permite la iglesia. O sea que la iglesia no permite algo que denigre a un grupo por su identidad, por su etnicidad, por su cultura. Dentro del campo fraternal cristiano cabemos todos. Y aquí podemos pensar que somos un ente o somos un grupo que formamos parte de un orden comunitario inmediato. Así que todos los que estamos aquí en esta casa, no importan los apellidos ni los colores. La iglesia nos une. Y saben una cosa, hay gente que por su etnia se sienten menos. Simple y sencillo, porque saben que nosotros los hacemos menos. Y ellos ya saben que los hacemos de menos y entonces se hacen de menos. Pero diga conmigo, si eso pasa en la congregación, que hagamos de menos a alguien por su etnia, esa no es iglesia. Esa es una congregación nada más. La iglesia recibe a todos por igual. Porque el que dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros, la dio por todos, sin distinción alguna. Y en aquel día,
todos los que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a desfilar vestidos de ropas blancas y nos vamos a parecer a Cristo. Así lo dice la palabra del Señor. Así que cuidémonos de no permitir que el enemigo nos enferme la cabeza recibiendo esos espíritus en los que nos sintamos mejores que otros. No se vale en la iglesia. El Evangelio de la paz, el de Cristo, ha hecho posible la convivencia, por lo menos dentro del cuerpo de Cristo. Y aunque hay diferencias, se minimizan las molestias, porque la iglesia tiene presencia en todas las culturas y se propicia de esta manera la unidad. La iglesia da permiso a que todos cantemos juntos. Hay veces que no nos gustan los ritmos. Hay veces que nos identificamos con ritmos de por allá, por nuestra tierra. Pero de repente, metidos en los ritmos de los otros hermanos, de repente empezamos nosotros también a mover el cuerpo. Y eso significa que nos está gustando. Amén. No lo cantamos, pero estamos ahí haciendo un poquito de brinco. Y entonces estamos diciendo, está bonito como lo hace. El Señor permite que nos unamos y sintamos una misma cosa. El Espíritu Santo nos bendice de esa manera. Así que, mis hermanos, el Creador del universo es el Dios de los judíos y también de los gentiles. Él no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Eso quiere decir que el Creador de los judíos y de los gentiles también es nuestro Señor. Así que tenemos que respetarlo como tal. Veamos en este caso, mis hermanos, cómo nos observa el Creador. El Eterno ha utilizado a la iglesia como un ente de fraternización. ¿Qué quiere decir? Si nos invitan a cenar hoy, nos sentamos juntos en un solo grupo. Eso se llama fraternización. Si nos invitan a cenar hoy, nos sentamos juntitos y compartimos. ¿No es así? ¿O sí es así? Claro que es así. En este caso tendremos que entender, mis hermanos, que somos una iglesia que podemos ser cristianos en todos los continentes, debidamente organizados para su funcionamiento. Y quiero que lo pensemos de esta manera. El Eterno ha utilizado a la iglesia como un ente de fraternización en todos los continentes y debidamente organizada para su funcionamiento. La iglesia está bien estructurada en todo el planeta. De repente se encuentra usted con los del cono sur, y de repente se encuentra con los del centro de América, y de repente se encuentra con las islas del Atlántico, y de repente se encuentra con los mexicanos, y de repente se encuentra con América del Norte. Se va a dar cuenta que hay diferencias, pero la iglesia ha logrado establecer una sola iglesia sin importar dónde se encuentre. Bendito el Señor por eso. Yo alabo al Señor porque nos ha ayudado para hacer una iglesia. En este caso, la iglesia es atendida administrativamente y opera en distintos niveles estratégicos. Y hay personas que son atendidas desde su etnia. Bendito sea el Señor porque en nuestra querida Guatemala tenemos presencia en todas las etnias. Hay distritos enteros que se componen de un grupo étnico. Ellos hablan 2 idiomas. Cuando están con nosotros, hablan con nosotros como hablamos nosotros. Y cuando están entre ellos, hacen el trabajo que nosotros también hacemos. El Señor ha permitido que la iglesia sea así. Así que, hermanos, como individuos no podemos movilizarnos libremente en todos los países del mundo por asuntos migratorios, de transporte, asuntos financieros, entre otros, pero podemos ministrar la iglesia sin fronteras geopolíticas, con una estructura estratégica bien establecida. Y ahí tenemos, si nos tocara irnos a predicar abiertamente a El Salvador, está cerquita. Nos tocara irnos a Honduras, está cerquita. Pero tenemos que hacer unos ajustes migratorios.
Pero ¿sabe qué bonito? Podemos estar cantando los hermanos de ahí, cerquita de Honduras, con los hermanos de Puerto Barrios, o cual sea la frontera. Y podemos pensar que hay iglesias que están sostenidas en el vecino país, siendo supervisadas desde este vecino país, porque hay arreglos migratorios. De que no importa que tengamos fronteras geopolíticas, tenemos que entender que el Señor permite que la iglesia esté por encima de cualquier barrera. Y sea bendito el nombre del Señor por eso. No podemos atravesar los cercos o barreras geopolíticas de manera física, pero podemos enlazar de manera espiritual, estructurando a la iglesia para que se ejercite desde ese orden organizacional, sin importar la nacionalidad, la distancia o posición geográfica en todo el mundo, en todas las naciones. Hace poco decíamos que la iglesia de Dios está en ¿cuántos países? Examen final. ¿En cuántos países está organizada la iglesia de Dios? Vamos a ver cuántos recuerdan. ¿En cuántos países está organizada la iglesia de Dios? 195 países. ¿Y ustedes creen que en todos esos países hablan el idioma español? No. Pero sin embargo somos una iglesia en todos esos países. Gracias a Dios por eso. Así que mis hermanos, tenemos que entender que en virtud que la iglesia de Dios enfatiza su realización dentro del enfoque de la gran comisión, y siendo esta así una misión abarcadora, requiere un esfuerzo concentrado para su dirección, estructuración centralizada de gobierno y apoyo de todos los integradores. Yo quisiera preguntarles si se recuerdan quiénes son los integradores de la iglesia de Dios. Levanten la mano los que saben quiénes son los integradores de la iglesia de Dios. ¿Quiénes son los integradores de la iglesia de Dios? Diga, nosotros. Porque la iglesia está integrada por todos los miembros fieles que la sostienen. Amén. La iglesia está sostenida por todos los miembros fieles. Y aquí hay varios, hay muchos, hay bastantes miembros fieles. Levanten la mano los que son fieles a la iglesia. Levanten la mano los que son fieles a la iglesia. Entonces diga, la iglesia está integrada por nosotros. Amén. Y no pudiéramos alcanzar la gran comisión si no estuviéramos organizados, si no estuviéramos de esta manera estructurados. En este equipo se requiere de la aportación con los recursos, mis hermanos. Se requiere tiempo, se requiere talento, se requiere dinero, se requiere liderazgo. Y se requiere también que la congregación recomiende a quienes pueden ser líderes para el ministerio. Se requiere que la congregación recomiende a quienes pueden ser líderes del ministerio. No puede ponerse, en este caso, que la iglesia puede poner sus dotes de servicio al servicio de la obra. Quiero decirles algo, yo soy miembro de una iglesia. Tengo un pastor. Y tengo que responder muchas veces como miembro de la iglesia y acercarme a mi pastor. Y que me estreche la mano o que me ponga la mano sobre un hombro, porque algunas veces no sé qué pasa, pero les cuesta ponerme la mano en la cabeza. Como es bajito y yo soy alto. Algunos tienen un concepto negativo y piensan que hay ciertas diferencias y eso tenemos que romperlo en el nombre del Señor. Puedo decirle al pastor, ore por mí, puedo bajarme y decirle, bendígame. La iglesia en donde soy miembro ora frecuentemente por mí. Y trato la manera de honrar a la iglesia que me recomendó un día para ser ministro. Y esa iglesia está por aquí cerca. Somos miembros de una congregación. Así que la iglesia interviene para recomendar a sus miembros para liderazgos en distintos niveles. No importa el nivel. Y ya lo veremos un poquito más. Con lo visto hasta aquí, mis hermanos, reconocemos que la iglesia de Dios ha logrado su prevalencia a pesar de su diversidad. Porque seguramente se realiza dentro de una organización centralizada, administrada en todos los niveles. Y en este caso es inclusiva sin discriminación de raza, etnia, lengua y color. Quiere decir que puede ser mi sangre de una forma diferente a la de otro. Pero aquí, así como en el ejército,
no importa quién sea la autoridad. El subalterno tiene que someterse a la autoridad. Y la iglesia es por orden administrativo jerárquica. O sea que tenemos niveles bien estructurados. Y aquí tendremos que reconocer que la iglesia de Dios cuenta con la gracia de Dios como una agencia del Eterno para el mundo. De esa manera podemos cumplir nuestra misión sin encontrar desavenencias lamentables y tampoco desviaciones como iglesia. En teoría, la iglesia de Dios tiene su mando en la iglesia local. Y lo digo en teoría porque algunos de nosotros no lo sabemos y necesitamos saber que como iglesia tenemos derecho a hacer propuestas, siempre y cuando estén afiliadas y alineadas con los argumentos y reglamentos de la Asamblea General. La iglesia de Dios tiene una forma centralizada de gobierno. Beneficios de este gobierno centralizado, y aquí es donde me llama la atención por qué la iglesia se ha mantenido en el mundo a pesar de su diversidad. Y es que a través del gobierno centralizado ha logrado uniformidad en doctrina y práctica, principios que rigen a las iglesias locales, una membresía dedicada al servicio en cualquier nivel de la estructura, más compañerismo, la oportunidad de rendir cuentas, toma de decisiones en grupo y un esfuerzo conjunto para llevar el evangelio a todo el mundo, con una visión y con una misión en toda la tierra. Esto es lo que ofrece un gobierno centralizado. Yo quisiera decirles, aunque esto nos interesa poco a nosotros, tenemos que recalcar, somos una iglesia de orden local, pero con injerencia internacional. De orden internacional con decisión local. Por eso se nos llama una iglesia local, porque pensamos de manera internacional, pero actuamos como una iglesia local. O pensamos como una iglesia local, pero estamos organizados a nivel global. Y aquí tendremos que ir puntualizando algunas cosas. Para su administración, la iglesia está distribuida en niveles, como por lo menos tenemos a la iglesia local. Y aquí quisiera que puntualicemos. ¿De qué iglesia local se está refiriendo? Ahora sí, pensemos en la iglesia local. ¿A qué iglesia se le está hablando? ¿A qué iglesia se le está hablando ahorita? A la 14 calle y 14 avenida. Así que ahí estamos nosotros en la iglesia, la congregación local en la 14. Pero luego pertenecemos a un distrito. Y ahí tenemos también el distrito de Puerto Barrios. Pero también pertenecemos a una región, porque estamos organizados de manera local, distrital, regional, territorial, nacional, América Central, Latinoamérica y también de orden internacional. Y ahí tenemos cómo está la estructura. Y quisiera que entendamos esto. Se establece la iglesia local en lo más ancho de la estructura porque la iglesia local, diga conmigo, es la columna que sostiene a la iglesia internacional. Y aquí es donde quiero que ustedes tomen importancia de lo que son. Como iglesia local, somos los que sostenemos a la iglesia internacional. Sin nosotros no hay iglesia en el mundo. ¿Me comprendieron eso? No para que vayamos a sentir orgullo. No, nosotros somos la base fundamental para la iglesia del Señor. Porque somos la iglesia local. Y hay algunas cosas más que hablaremos después al respecto. Tenemos enseñanza, tenemos disciplina, tenemos gobierno y tenemos organización. Y eso se realiza en todo el planiferio, o sea, en todo el mundo donde tenemos presencia como iglesia a pesar de la diversidad. Y para ir cerrando, quiero que enfoque esto conmigo. Seguramente esta obra no es de los hombres. Y quiero que lo repitan conmigo porque quiero que esto quede marcado en su corazón. Seguramente esta obra no es de los hombres, sino de Dios. Porque aunque el tiempo ha corrido y la iglesia está diseminada en todo el planeta, trabaja en unidad y en armonía a pesar de la diversidad social. Seguramente esta obra no se desvanecerá mientras tanto dure el tiempo de la gracia. Prevalecerá a paso firme en el cumplimiento de la gran comisión. Estoy seguro que eso va a pasar. Que como iglesia, a pesar de que el tiempo corra y a pesar de que el enemigo nos tire pero grandes bocaradas de polvo encima para confundirnos,
Pero somos la iglesia que Él compró con su sangre y le hemos entendido que este proyecto es suyo, por lo tanto estamos seguros que va a prevalecer. Y si nosotros nos vamos, levantará a otros, porque aquí no hay ninguno que sea indispensable con sus caprichos. Usted quiere que se hagan las cosas como usted quiere, vaya a hacerlas a su casa. Pero aquí las hace como Dios quiere. Amén. Es que aquí vamos a poner orden, pero vamos a poner el orden que da el Espíritu, no el orden que da nuestra cabeza. Vamos a dar el orden que da nuestras enseñanzas, no las tonteras que a uno se le ocurra. Amén. Y si hay que vivir en santidad y hay que llamarlo negro, negro, blanco, blanco, hay que hacerlo. Pero no respondiendo a intenciones humanas, porque eso no funciona. Funciona porque es la obra del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, dijo mi hermano, hágalo mejor. Las ideas humanas lo que hacen es confundir a la gente. Pero las ideas del Espíritu lo que hacen es sanar la iglesia. Y yo quiero, con todo mi corazón, que esta iglesia sea la iglesia del Señor. Y lo digo con mucho estremecimiento dentro de mí. Soy poco emotivo y quisiera hablar en lenguas angelicales en este momento. Y lo hago desde lo profundo de mi corazón. Pero mi anhelo es que esta iglesia, si hoy fuera el rapto de la iglesia, ni una sola silla quede ocupada por nadie. Ese es mi deseo. Me encantaría que si Cristo viniera hoy por su iglesia, una sola silla no se quede nadie sentado. Y a ustedes les encantaría eso. Entonces diga conmigo, para lograr eso, tenemos que hacer lo que Él ordena y no lo que ordena el hombre. Lo que ordena el hombre nos puede confundir. Pero lo que ordena el Señor nos limpia y nos purifica y nos prepara para estar con Él. Amén. No lo estoy diciendo con algún espíritu arrogante, líbreme el Señor de eso. Lo estoy haciendo con el llanto de Jesús en el corazón, que quiere una iglesia, aquella iglesia que Él compró. Y diga conmigo, aquí está esa iglesia. Aquí está esa gente que puede responder a ese llamado. Para eso estamos aquí, para aprender que somos una iglesia unida a pesar de las diferencias. No importa cómo sea el nombre tan horrible para decirlo, pero somos miembros del cuerpo del Señor. Es de suma importancia el que a través de la historia la iglesia haya podido encontrar o contar con el respaldo de Dios para mantenerse activa, firme y en marcha, triunfante como un ejército en orden. Si lo puede decir conmigo, hágalo. Mantener la unidad a pesar de la diversidad es indicio de ser portadores del amor de Dios. Amén. Amarnos a pesar de las diferencias es una señal de que entre nosotros está el amor de Cristo. Y aquellos que tienen el amor de Cristo son pegajosos, atraen a la gente. Yo quiero decirles, mis hermanos, con el respeto que todos me merecen, pero muchas veces nosotros, la iglesia, hemos sido el peor obstáculo para que la gente de la comunidad no se salve. Que la gente de la comunidad diga, ¿de qué me estás hablando? ¿Del evangelio? Tendría que estar loco para pensar en serme evangélico, porque los que van a la iglesia están peor que yo. Pero esa no es culpa de la iglesia, es culpa de algunos chambones que estamos en la iglesia. Perdonen esas malas palabras, porque algunos venimos aquí y nos consideramos la salsita de los tacos sin acordar que después de 24 horas esa salsita no se puede usar si no está refrigerada. Y está calentada, huele mal. A veces pensamos así y se nos olvida que lo que tenemos que expresar es el amor de Cristo. Cristo se acercó a quien se le pasó por enfrente y le tendió la mano a los grandes y a los pequeños. Y todos aquellos que se encontraron con Cristo encontraron en Él o una vergonzón porque vivían mal o el amor de alguien que ama de verdad.
Y diga conmigo, la iglesia del Señor tiene que manifestar el amor de Dios. Y si nos mantenemos unidos a pesar de la diversidad, es indicio de tener el amor perfecto de Cristo. Y oiga qué tremenda declaración, es una señal, es una respuesta a la oración sacerdotal. ¿Sabe qué pedía Jesús cuando estaba ya a punto de ser crucificado? Él decía que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Y la iglesia debe ser uno, caminando todos en la misma dirección. Y si así lo logramos, vamos a hacer grandes cosas. La iglesia de Dios sigue avanzando, organizada, salvaguardando el vínculo de la paz para honra y gloria del Redentor y en busca de la salvación de los perdidos. Nos predisponemos para ser un pueblo bendito. Amén. Nos predisponemos para ser un pueblo bendito, un pueblo bendecido y un pueblo para bendición, sirviendo de buena voluntad, siendo una iglesia unida sin importar las diferencias étnicas, culturales y raciales. Yo quiero amarles a ustedes sin importar la forma que ustedes tratan. Porque al fin de cuentas la forma como usted trata tiene que ver con su cultura. Pero yo quiero amarle a pesar de esa diferencia. Pero quiero que también usted me ame a mí a pesar de mis diferencias. Y que cuando usted considere que en mí hay cosas que no comparte conmigo, ore por mí para que el Señor lime esas diferencias. Y que cuando yo encuentre en usted diferencias con las que no comparto con usted, haré lo mismo. Doblegaré mis rodillas y le pediré al Señor, dame tu gracia para estar entre esta gente, porque la quiero amar tal cual es. Por supuesto, tengo que decirle la verdad, lo haré, pero lo haré en el amor del Señor. Y si trataré de buscar con ustedes cómo vivamos en santidad, lo haremos, pero en el amor del Señor. No porque yo crea que por autoridad puedo decir cualquier cosa, sino obedeciendo la voz de mi Redentor, trataré de decirles, hermanos, por aquí tenemos que irnos. Y todos los entendidos vamos a estar allí. Y vamos a ser un pueblo bendito, bendecido y para bendición. Somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia cristiana familiar. Para el ensanchamiento del reino de Dios en nuestras generaciones y para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Espero que usted se identifique con este mensaje último. Somos una iglesia bíblica. Otra vez, somos una iglesia bíblica, cristiana, familiar, para el ensanchamiento del reino de Dios en nuestra generación y para gloria y honra de aquel que nos salvó. Que como cuerpo de Cristo podamos soltar olor a Cristo y que la gente pueda decir, quiero estar con esos que huelen a Cristo, porque cuando la iglesia huele a Cristo, cada día va a recibir nuevos convertidos y cada vez va a haber gente bautizándose. Cada vez la iglesia va a estar creciendo, así que vamos a unirnos en este deseo. Y yo espero que después de este tiempo la iglesia pueda avanzar como lo ha hecho hasta aquí. No voy a pensar que vienen tiempos mejores, sino que viene un tiempo glorioso para que la iglesia sea bendecida, que la iglesia marchante siga avanzando y siga recibiendo la bendición del Señor. Si hemos logrado 80 años, queremos lograr 120 y queremos lograr 160 y queremos que el Señor se siga glorificando y una vez Él no haya venido a levantar a su pueblo, seguimos predicando desde Puerto Barrios para Puerto Barrios en el nombre de Jesús. Amén. Que la gloria sea para nuestro amado Señor. Bendito sea el nombre del Señor por estas palabras que podemos decir para edificación de nosotros como pueblo de Cristo. Amén.